Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la novela y sus elementos. Como recordarán, en la unidad anterior hablábamos acerca de la novela y un poco de la historia. Hoy vamos a hablar acerca de la novela, algunas de esas características y los elementos que pues la componen. Para iniciar, vamos a ver que cuando hablamos de una novela estamos hablando de una narración detallada que va a involucrar muchos más acontecimientos que cuando veíamos en el caso de los cuentos. En la novela vamos a ver que existen muchos más elementos o más eventos, acontecimientos que están ocurriendo en un espacio y un tiempo determinado y que todos estos le ocurren a algunos personajes. Ya sabemos que aquí vamos a utilizar siempre los personajes protagónicos y los personajes secundarios que van a estar interactuando para generar toda la trama que nosotros conocemos. Dentro de las características que vamos a encontrar en la novela, vamos a ver que intenta ser un relato hecho en prosa de una extensión bastante variable y que puede ser básicamente en muchas ocasiones bastante imprecisa. O sea, puede ser que sean tan extensas como 400, 500 páginas o tan cortas como 80 o 100 páginas, por ejemplo. Vamos a ver que va a tener una intención estética narrativa porque va a intentar embellecer el lenguaje a través del uso de algunos recursos como las figuras literarias. Introduce muchos elementos ficcionales, básicamente dependiendo de la clasificación y el tipo de novela que estemos hablando, así vamos a ver que se utilizan algunos elementos que forman parte pues de la ficción. Y muchas veces la novela o las novelas que nosotros leemos representan el mundo que circundaba a los autores en el momento en que estas obras pues, fueron escritas. Y por último, vamos a ver que las representaciones o las tramas o las historias que vamos a ver van a representar justamente la vida de algunos de esos personajes pues, que se están mencionando. Vamos a ver algunas diferencias bastante sencillas entre el cuento y la novela, como por ejemplo, la novela tiene mucho más extensión, describe más a detalle a sus personajes, los ambientes y los lugares, suelen cubrir en un tiempo mucho más amplio, pueden pasar incluso años o siglos dentro de una novela, va a representar como mayor variedad y complejidad los lugares e incluso los personajes, a diferencia del cuento que se tiene una menor extensión, no describe con tanto detalle y el tiempo de la narración es mucho más corto o breve. Hay que hacer ahí una pequeña diferencia porque ya hemos hablado acerca de lo que entendemos como la novela corta. Sabemos que una novela corta es aquella que por su extensión no pertenece a un cuento porque pasa más allá de las 80 páginas, por ejemplo, y a partir de ese número ya se considera esto como una novela corta. Hay cuentos, como por ejemplo los de Isaac Asimov, que pertenecen a la ciencia ficción, que tienen mucho más número de páginas, pero que aún se clasifican dentro de la categoría de los cuentos largos. En cambio, una novela corta, vamos a ver que tiene una extensión mayor a un cuento largo, pero que va a estar mucho más caracterizado y va a ser un poquito más compleja y esa básicamente va a ser la diferencia que vamos a tener entre unos y otros. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las novelas cortas que nosotros conocemos, como las crónicas de una muerte anunciada, El Principito, La Metamorfosis, El Viejo y el Mar y El Extranjero. Ahora vamos a conocer algunos de los elementos que forman parte de la novela y que básicamente pues, son las que la diferencian de otro tipo de relatos que conocemos como los cuentos. Para empezar, vamos a ver que los personajes sabemos que son el motor de la novela, básicamente sin ellos no podría existir historia y que al igual que en otro tipo de relatos siempre se clasifican en principales y secundarios. Muchos de esos personajes nosotros los vamos a llegar a conocer gracias a las descripciones que el narrador hace de esos personajes, a las mismas opiniones que están siendo expresadas por los personajes y a la información que ellos mismos dan de sí mismos. En el caso de la novela, vamos a ver que los personajes se los podemos clasificar tanto en personajes redondos como personajes planos. Un personaje redondo es aquel que se vuelve mucho más complejo porque puede ser que pase de ser un personaje simple y sencillo a algo mucho más complejo. En cambio, un personaje plano es aquel personaje que nunca va a cambiar su forma de ser y que corresponde a los modelos que ya conocemos como los estereotipos o los arquetipos.
Otro elemento importante que tenemos en la novela lo constituye el ambiente físico. El ambiente físico que sabemos que está constituido por el tiempo y el espacio donde se desarrollan las acciones y que en este caso pues se vuelve un elemento muy importante porque dependiendo del ambiente físico, así nosotros nos podemos ubicar en una época y en un momento específico de la historia que se va a básicamente a fusionar y pues que nos va a dar la idea de esa realidad ficción que se genera dentro de las novelas. Luego tenemos las acciones. Las acciones sabemos que son las que van a situar en el tiempo y en lugares específicos un conjunto de hechos y acontecimientos que van a formar lo que nosotros conocemos como la trama. La trama de una historia que sabemos que son todas esas acciones o todos esos eventos que van ocurriendo a los personajes y que nos van generando a nosotros como lectores interés al momento de leer. Además, en el caso de la novela, vamos a ver que no existe una sola trama principal, sino que existen una serie de tramas secundarias que van a estar participando y ayudando a que esta representación pues se vuelva mucho más interesante. Luego, como siguiente elemento, tenemos el tiempo y que este va a ser el que permite situar las acciones y los personajes en un tiempo determinado o en un orden temporal. Pero recordemos que en el caso de las novelas se permite muchas veces el uso de diferentes formas de organizar el tiempo. Por ejemplo, podemos poner un tiempo lineal donde los eventos ocurren en una sucesión de inicio, nudo y desenlace. O sea, todo va ocurriendo de manera cronológica. Pero también existen los relatos a través de la retrospección, donde se utilizan recursos como la anáfora o la prolepsis, donde vamos a ver que lo que se va a hacer es un regresar al pasado a través de los recuerdos, a través del uso del flashback, por ejemplo. Vamos a recordar cosas que ocurrieron en un momento o un tiempo anterior y que son oportunas en este momento para poder agregar alguna información extra a la situación que está ocurriendo. Además, hay un tiempo prospectivo que funciona al revés. Si en el retrospectivo nos fuimos hacia el pasado, en el prospectivo nos vamos a ir hacia el futuro y vamos a adelantar algunos hechos o eventos que van a ocurrir en el tiempo futuro. Generalmente, este tipo de tiempos prospectivos utiliza un tipo de narrador específico que se conoce como omnisciente, porque es el que lo conoce todo y lo sabe todo y por tanto puede adelantar algunos hechos. Hablando del narrador, este es otro elemento muy importante dentro de la novela porque justamente es un ser ficcionado que fue creado por el escritor para narrar o para guiar, en este caso, por toda esta aventura de la lectura que vamos a realizar y que en este caso sabemos que el narrador se convierte en una voz que va a perdurar más allá del autor, porque el autor puede hacer que fallezca, pero el narrador va a quedar presente y va a seguir contando las historias que fueron creadas por ese escritor. Y que obviamente el narrador es el que nos da muchas pistas acerca del espacio, del lugar y de los personajes y que nos los personifica y nos los presenta. Por último, tenemos el tono. El tono dentro de la novela básicamente es el que representa el estado de ánimo de los personajes y justamente ese estado de ánimo es el que marca si las intenciones que, por ejemplo, van a tener los diálogos. Y obviamente para representar diferentes tonos vamos a ver que se utilizan recursos como las preguntas, las interjecciones o las funciones exclamativas, así como lo vemos en este caso. En esta fotografía que podemos ver, vemos dos situaciones similares pero con tonos diferentes. Es como cuando nos enfrentamos a un día que es gris. Hay personas que en un día gris se sienten positivas porque es un día bonito y hay otras personas que consideran que es un día feo o que no les gusta ese tipo de climas. Entonces ahí estamos hablando precisamente del tono, es decir, de las emociones que nos genera en este caso un ambiente y que se ven reflejados en nuestro estado de ánimo. Y bien, esos son los 6 elementos que van a conformar la novela y bueno, a los cuales pues estamos conociendo y vamos a hablar de ellos a mayor profundidad en una próxima ocasión. Espero que el contenido les haya quedado claro. Recuerden siempre hacer sus anotaciones, formular sus preguntas para que en una próxima ocasión estas puedan ser resueltas. Y solo me queda agradecerles por su atención y nos vemos en un próximo video.